Estamos con la señal, doctor. Buenos días, señores consejeros. Vamos a empezar el plenario del día previsto para el 13 de agosto del 2020. Empezamos por el orden del día. Doctor Pérez Roller, si nos lee el orden del día. Bueno, Muy la bien. presencia del secretario general y la presencia del administrador general y la presencia de todos los consejeros de este consejo. Creo que está ahí Mariano. Ya está. Primer punto del orden del día refiere al proyecto de acta correspondiente a la sesión plenaria del 30 de julio. A consideración, el acta, bueno, aprobada. El punto siguiente es su informe, doctor. El informe, un poco esto que ayer estuve en la sesión, convocado por la Comisión Bicameral y aclaré puntualmente, eso me llevó a otros cuestionamientos en la interna judicial, pero que no hablaba en nombre del Consejo, porque sé que en la integración del Consejo hay gente que tiene postura diferente respecto a la reforma, y me pareció que era de absoluta honestidad intelectual no hablar en nombre de ustedes cuando ustedes podían pensar diferente. Bueno, después estarán de acuerdo o no con lo que dije, pero me pareció que era lógico hacerlo. Me escuchó ahí en vivo, fue Silvia Jacopo, y aclaré específicamente eso. Tenemos varios problemas más con temas de COVID en la jurisdicción de San Martín, en el Juzgado Federal de San Isidro. Hubo un caso que al final no fue negativo, que fue el de la doctora Arroyo Salgado. Un caso, por lo menos en un juzgado civil, y otro caso más, probablemente el juzgado civil. Hay varios más. Seguimos trabajando con el control que se ordenó desde presidencia conforme a lo que había previsto la acordada de la Corte, creo que la acordada 31. Se estaba verificando cómo se cumple con todos los pasos dados en orden de higiene, salubridad y mamparas y todos los demás requisitos. Me llegó recién el informe de Auditoría General el trabajo que se hizo. No tuve tiempo de leerlo, lo voy a repartir a todos los consejeros para que lo vean y se entiende, fundamentalmente para la Comisión de Administración, después si entiende que hay que hacer alguna corrección puntual o de la Administración, lo hacemos. Se sigue trabajando con el director, con la gente delegada de ANSES, de nuestro Consejo, de nuestra administración, para ver si se puede avanzar en algunos acuerdos en orden a cómo va a funcionar hacia el futuro el tema relativo a las jubilaciones de magistrados. Por el momento no recuerdo más nada que haya sido de esos últimos días. No, con eso creo que terminé. Si me acuerdo algo, si el Alzheimer me lo permite, en el transcurso de la sesión se lo recordaré. Informe. Sí, doctora Sánchez Herrero. Sí, señor presidente, le quiero consultar algo. ¿Usted fue invitado como miembro del Consejo o usted personalmente? No me lo aclararon, pero como lo primero que mencionan es que soy presidente del Consejo, digo, yo no hablo en nombre del Consejo porque sé que tenemos postura por ahí discordante, y me parece que por respeto a todos ustedes yo no puedo arrogarme hablar en nombre del Consejo. Porque sería interesante perfecto, sería interesante que en caso de ser convocado el Consejo a través de usted como presidente, generemos algún método o alguna manera de hacer valer todas las voces que hay dentro del Consejo. No se transmitieron las voces en nombre del Consejo, doctora Sánchez Herrero. No lo digo Le en voy a esto. le voy a remitir la grabación, en la cual lo primero que digo es que yo no vengo a hablar en nombre del Consejo, porque Yo lo sé que creo. hay posturas. No se lo voy a transmitir. Se lo voy a transmitir a los colegas. Son 7 minutos que hablo a 350 kilómetros por hora para tratar todos los temas. No, eso sí, yo lo creo respecto a lo que usted planteó ayer. Digo, en la próxima convocatoria tendríamos que evaluar si es el organismo, cómo vamos a manifestarnos. Nada más. No llegó la invitación, no sé cómo habrán sido otras invitaciones, no me llegó una invitación formal, me llegó una invitación por vía telefónica. La presidenta de la comisión, que estaba a cargo de la comisión bicameral, y me pareció de toda honestidad plantear esto. Como tampoco hablaba en nombre de la Asociación de Magistrados, dije que hablaba en nombre de mi espacio. Perfecto. Porque hay cosas que yo planteaba
En nombre de mi espacio, que la Asociación de Magistrados, como ocurrió ahora, cuestionan, pero yo no puedo hablar en nombre de la Asociación de Magistrados porque no Perfecto, represento a nadie de la Asociación de Magistrados. perfecto, Sí, perfecto. Diego me pedía la palabra. Presidente, Sí, perdón, me permite. Silvia. Sí, fue muy claro el presidente cuando se presenta, porque lo presentan como el presidente del Consejo de la Magistratura. Y el doctor Lugones dijo que en este acto él no representa al Consejo, si bien es cierto, es presidente, y aclaró por qué espacio emitía su opinión. Fue muy claro y quedó así asentado en las actas. Gracias, presidente. Gracias, Silvia. Diego. Ahora sí, para comentar que en mi caso particular me ha llegado una invitación para participar y la verdad es que como yo me siento representado y muy claro con lo que planteó Alberto, desistí de ir a abundar sobre lo mismo, pero he sido convocado, también no sé en carácter de qué, por si de consejero por el mundo académico, de rector, pero también me excuso porque digo, son invitaciones y en esto yo en lo particular me siento representado desde lo ideológico con Alberto, por lo cual hice un planteo desistiendo de ir a abundar sobre lo mismo. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer la palabra sobre el tema? Bueno, nos seguimos con el orden del día. Mariano, informe de presidencia de las comisiones. Doctora Camaño, ¿algo que informar? No, presidente, nada que informar. Diego salió de la... El doctor Masvele... perdón. Diego, doctor Molea, ¿algo que informar en comisión de disciplina? Nada que informar, señor presidente. Muchas gracias. Doctor Masvele, comisión de administración. Nada en este momento, presidente. Tenemos que incorporar algunos temas, ¿no? Lo incorporamos después. Está incorporado, ya entiendo, porque había un apartado que estaba previsto para los despachos que se sacaron de la comisión. Me parece que decía solamente el presupuesto. Sí, había 3 puntos nada más, me parece. Pero no sé, estaban en el temario, me fijo al final, creo que dice, no, solamente el presupuesto, así como... Entonces, si por secretaría, después de tratar el resto del temario, se leen los expedientes que remitió la Comisión de Administración, aprobados en la reunión de anteayer, y hay acuerdo, los incluimos para su tratamiento sobre tabla. No tendría sentido postergar estas decisiones. Pero, Mariano en su momento lee cuáles son los expedientes. Lo tenemos preparado. Perfecto. Para el final de la reunión. Ahí mocionaré entonces la incorporación. Si están de acuerdo, lo tratamos entonces. ¿Bien así? Bueno, ponemos a consideración el tratamiento de los 3 puntos que fueron aprobados el día martes por la Comisión de Administración. Que si están de acuerdo, lo incorporamos en este momento para tratar al final. Sí. No estoy teniendo los votos. Ahora, Mariano, ¿cómo estamos? Me parece que ahora sí. El doctor Recalde me falta. Listo. Veo unanimidad, doctor. Gracias, lo incorporamos al final del temario. La doctora Cide, por la presidencia de la Comisión de Reglamentación. Nada que informar, presidente, gracias. Bien. Informo que está elaborándose la respuesta. Sí, me olvidaba algo, pero lo había comentado antes de empezar a transmitir. Está elaborándose la respuesta llegada por el juzgado contencioso administrativo en relación a la cuestión de el amparo presentado por los doctores Bruglia y Bertuzzi, y según comentaba el doctor, que había sido rechazado en primer momento la precautelar y ahora habría sido concedida, con lo cual se estará respondiendo en el día de la fecha o mañana más tardar la respuesta que el pedido que se nos hizo del informe del artículo 4. Informe Secretaría General. Me remito al detalle de asignaciones que ha circulado por la tarde del día de ayer, doctor. Gracias. Informe de Administración General, doctor Choraquian. No tiene, está mutado. No tiene sonido, doctor Choraquian. Nada que informar, doctor. Usted ya anticipó lo referido al informe de auditores respecto de cumplimiento de la acordada 31.
Bien, gracias. Después lo repartiremos a todos los Presidente. consejeros. Sí, doctor Bonelli. Sí. No, quisiera hacer un comentario de índole doméstica antes de empezar a tratar el orden del día, muy breve, porque tomé conocimiento que la oficina de enlace del Consejo de la Magistratura, por iniciativa propia, a sus habituales tareas, le agregó la conformación de un equipo que se está ocupando de desinfectar o sanitizar, como se dice ahora, distintas dependencias del Poder Judicial. Y la verdad que me parece una iniciativa loable, sobre todo que tengo entendido que partió del director de Sebastián Mas, y me parece que en ese sentido merece un reconocimiento de nuestra parte, sencillamente. Sí, Estoy de acuerdo, la verdad es que han hecho una tarea importante desde la oficina de enlace. Podría informar un poco más, doctor Cholaquian, porque eso empezó primero como iniciativa y después le dimos forma, porque en algún caso, en alguna cámara tuvimos algún inconveniente. Sí, a ver, el tema es así. Nosotros libramos partidas para las distintas cámaras para que contraten la sanitización de acuerdo a lo que iba diciendo la Corte. Primero una vez por semana, después Parra aconsejó 2 veces por semana, etc. Pero a su vez armamos un equipo para las emergencias. Es decir, se da un caso en determinado lugar que sale fuera del convenio con la empresa sanitizadora y este equipo de emergencia va al juzgado, sanitiza, y de modo que se pueda retomar la tarea casi inmediatamente. Este es el equipo que armamos de emergencia en la sanitización. También respecto de eso, que yo primero tenía... Sí, ya le paso la palabra al doctor Recondo. Respecto del tema, yo tenía mis dudas respecto a que estas empresas tienen que tener algún control especial. Cuando se adquiere el equipo para sanitizar, le dan un curso especial de cómo debe hacerse la sanitización, con lo cual cumplimos con eso todos los requisitos necesarios para hacerlo en debida forma. Doctor Recondo. Sí, yo adhiero a lo que dijeron los que me precedieron en el uso de la palabra y quisiera ratificar siempre, porque las caras visibles en el Poder Judicial somos los jueces o los consejeros en este caso, pero hay un montón de gente que colabora, en este caso esta secretaría del doctor Sebastián Mas, y que hacen al funcionamiento del Poder Judicial y siempre quedan en las sombras, ¿no es cierto? O sea que me interesa que se destaque también esta tarea complementaria, no solo de esta comisión, sino de todos los funcionarios que nos ayudan a los jueces a la tarea judicial. Gente. Y la doctora Siley. Gracias. Sí, quiero sumarme al reconocimiento de esta oficina de enlace, que no solo está haciendo la sanitización, como bien explicó el administrador, sino que además también han repartido los escáneres que tanto nos pidieron de las distintas cámaras, han hasta pintado dependencias, ¿no? Me parece que están permitiendo que las demandas que llegan al Consejo de la Magistratura y lo que nosotros resolvemos y votamos acá se haga posible, así que me parece excelente que hagamos este reconocimiento. Bien, al respecto, sí, doctor Masvele, y después hago un comentario en orden a lo que dijo. En el mismo sentido, pero para resaltar que a diferencia de otras iniciativas, en este caso era toda la plantilla de personal del área la que promovía asumir en un momento muy difícil, en el que contábamos con pocos recursos humanos, tareas que implicaban además algún grado de riesgo personal, así que me parece que era saludo, hay que hacerlo extensivo a todos aquellos que pidieron tomar el riesgo y hacer el trabajo, la verdad, meritorio. Sí, así es, y quería comentar, justo que comentó la doctora Siley, el tema de los escáneres, que todos los escáneres que estaban previstos para la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, todos los que tienen sede en la Ciudad de Buenos Aires, ya fueron repartidos al día de la fecha. Y se está avanzando ahora con el reparto. Esperaba tener el informe hoy de la DGT, no lo tengo acá, o por ahí me lo mandaron por mail, y se está empezando a repartir todos los que hace al interior del país. El problema que teníamos ahí era cómo funcionaba el correo y todo lo demás, pero todo lo que se adquirió con licitaciones anteriores, que se entregaban hace poco tiempo,
fueron repartidos ya en este momento lo que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires. Seguimos adelante. Mariano. Bien, el punto que sigue es el sexto, Comisión de Selección de Magistrados Escuela Judicial. Tenemos el dictamen 2020 de mayoría y minoría, que propone modificaciones de los artículos 1, 2, 3, 31 y 33 del reglamento de concursos. Doctora Camaño, me parece que me está pidiendo la palabra. Presidente, no sé si el consejero Tonelli está pidiendo también por lo mismo, en la idea de aprobar todo aquello que no distancia los dos dictámenes, dejar el artículo que marca la diferencia, y bueno, estamos conversando, yo creo que si hacemos una labor podemos terminar de redondear la idea que está dando vuelta y podemos acordar ese artículo. Así que si le parece, lo que estaría proponiendo es votemos los 4, creo que son 4 artículos, y dejemos para la labor el artículo referido a la diferencia que tenemos en el dictamen de mayoría y minoría. Bien, si están de acuerdo, doctor Tonelli. Sí, ¿Está de acuerdo? Sí, no, pero para precisar, yo iba a proponer exactamente lo mismo, pero bien. para precisar y que quede más claro, los artículos que aprobaríamos son los que modifican los artículos 1, 3, 31 y 33 del reglamento. Y nos quedaría sin aprobar, para buscar el modo de consensuar la modificación, el artículo 2 del reglamento. Digo esto Bien. para que quede bien claro en el Perfecto. acta qué es lo que aprobamos. Tomás nota, Mariano, lo lees cómo quedaríamos para darle forma de cómo lo aprobamos. Bien, Sí. doctor, quedaría conforme los dictámenes que circularon, que remiten a los anexos, aprobados. El artículo 1, que dice modifíquese el artículo 1 del reglamento de concursos públicos de oposición y antecedentes, con el texto que así surge. El artículo 2 no quedaría aprobado, iría a labor, que modifica a su vez el artículo 2, siempre siguiendo el orden del anexo de la mayoría. Se aprobaría el artículo 3, que modifica el artículo 3, el artículo 4, que modifica el artículo 31, y el artículo 5, que modifica el artículo 33. Puesto a consideración, se aprueba el dictamen conforme lo leyó el secretario. Bien, por unanimidad. Y vuelve el artículo 2 a labor. Unánime, bien. Bien. El punto 7, estaba comentando antes de empezar, tuvimos la noticia de que el juez que está cuestionado en este punto se le fue aceptada la renuncia. Si no hay diferencia, lo enviaríamos a labor a los efectos de que armar un dictamen que solamente contemple la situación de abstracto de estas denuncias, lo aprobaríamos en labor, lo traeríamos para el próximo plenario y lo aprobaríamos en el plenario. ¿Están de acuerdo? Bien, bueno, vuelve a labor a esos fines. Mariano. Bien, el punto que sigue es un expediente que tiene más de 3 años, y es el 153/2017, caratulado Parodi Aldo Sergio contra doctora Arrabal Olga Pura, o Feraldo de Mendoza. No recuerdo cómo estaba puesto acá, porque en realidad la doctora Arrabal también renunció, con lo cual, además de haberse cumplido los 3 años, era abstracto. Sí, subió como expediente vencido, así fue elevado al plenario. Me parece que si ustedes están de acuerdo, volvería a labor y lo redactaríamos como abstracto para aplicar el mismo criterio que el anterior. No hay problema. Bien. No es exactamente la misma situación, porque una cosa es la aceptación de la renuncia y otra el vencimiento del plazo. Lo que pasa es que en este caso el vencimiento del plazo se suma también a la renuncia, de modo que sí, perfectamente podemos hacer así. Bien. Vuelve a labor para armar el abstracto. Bien, Mariano. se reenvía a labor. El punto que sigue es el 8º, presentación efectuada por el consejero doctor Pablo Tonelli, mediante la cual plantea la nulidad de los sorteos realizados en los concursos 418 y 430. Doctor Tonelli. Sí, quisiera explicar brevemente el motivo y el contenido de la impugnación,
sobre todo para los consejeros que no integran la comisión de selección. En oportunidad de tener que realizarse sorteos de subcomisiones para resolver impugnaciones en algunos concursos, yo planteé una cuestión que es la que ahora reitero. Como todos sabemos, la comisión de selección, que está integrada por 8 consejeros, se subdivide a su vez en 4 subcomisiones de 2 consejeros, y esas subcomisiones son las encargadas, de acuerdo con el reglamento, de resolver, de dictaminar en las impugnaciones que los postulantes plantean luego de que se conoce el orden de mérito provisorio que surge del puntaje en el concurso y del puntaje de los antecedentes. En oportunidad de tener que sortear las subcomisiones que iban a resolver las impugnaciones, entre otros concursos, de los concursos 418 y 430, yo hice un planteo porque integro subcomisión dentro de la comisión de selección con el presidente del Consejo, con el doctor Lugones. Y el doctor Lugones se había excusado de intervenir y de dictaminar en los concursos 418 y 430. El planteo que yo hice es que la excusación del doctor Lugones, a mi modo de ver, de ninguna manera puede implicar mi apartamiento o mi exclusión de la posibilidad de dictaminar respecto a las impugnaciones que formulan o que eventualmente hayan formulado los postulantes. Por lo tanto, propuse que el bolillero, que la bolilla de la subcomisión D, que es la que integramos el doctor Lugones y yo, integrara el bolillero, y en caso de salir sorteada, dada la excusación del doctor Lugones, se procediera a un nuevo sorteo entre el resto de los integrantes de la comisión de selección para integrar la subcomisión. Es decir, mi planteo en términos esenciales es que no se me puede excluir a mí o no se puede excluir a un consejero por el hecho de que otro consejero se excuse. En este caso, dada la excusación del doctor Lugones, mi compañero en la subcomisión D, se me excluye a mí sin motivo alguno para proceder a esa exclusión. La comisión no aceptó mi criterio y dispuso excluir a la bolilla D o a la subcomisión D del sorteo. Esto no tiene absolutamente ningún fundamento normativo. La única razón que hasta ahora se ha esgrimido para proceder de esta manera es que siempre se hizo así, lo cual ni siquiera es cierto, porque en mi escrito he explicado que hay antecedentes de que se haya procedido en algunos concursos como yo estoy propiciando que se proceda ahora. La respuesta a esos antecedentes fue que se trató de un error y no de un antecedente válido. En todo caso, a mí me parece que el error son todos los demás antecedentes en los cuales se excluyó a consejeros arbitrariamente. Y aquí también quiero decir algo respecto de que en el pasado muchas veces es cierto que por la exclusión, por la excusación de un consejero, se excluía a la subcomisión, lo cual acarreaba la exclusión de su compañero de fórmula. Pero esto, cuando ocurrió, fue aceptado por el compañero de subcomisión que quedaba excluido por la excusación del otro integrante de la subcomisión. De manera que si alguien aceptaba ser excluido porque su compañero de subcomisión estaba excusado, bueno, tendrá sus razones para hacerlo. Pero yo nunca acepté ser excluido del sorteo por el hecho de que mi compañero de subcomisión se excusara. En tren de buscar analogías, la más cercana es lo que sucede con las salas de las cámaras de apelaciones. Es muy común que un integrante de la sala se excuse o sea recusado por las partes, y eso no acarrea la exclusión de los otros integrantes de la sala. La sala sigue interviniendo.
intervienen los otros 2 integrantes. Y si hubiera disidencias entre esos 2 integrantes, se sortea un tercero. Es decir, en definitiva, aquí de lo que se trata, y este me parece que es el punto central, es que a mí se me ha privado del derecho que me asigna la ley del Consejo y el reglamento del Consejo de intervenir para dictaminar acerca de las impugnaciones que los postulantes han formulado en 2 concursos. Y se me ha excluido de esa posibilidad sin fundamento alguno que lo justifique. No hay norma alguna que justifique mi exclusión. Y como espero que los consejeros comprendan, para restringir o para cercenar el derecho de alguien, en este caso de un consejero, a participar del trámite de un concurso, hace falta un fundamento normativo expreso. No se puede excluir a alguien con el argumento de que siempre se hizo así. Ese es un argumento de burócrata que no tiene validez alguna. Por lo tanto, dado que no hay fundamento legal, normativo alguno para excluirme a mí de intervenir en el trámite de esos concursos, reitero mi pretensión, reitero mi pedido, solicito que se anulen los 2 sorteos de los concursos 418 y 430 y se vuelvan a realizar, incluyendo la bolilla correspondiente a la subcomisión D, que es la que integro junto con el doctor Lugones. Muchas gracias, presidente. Camaño y después el doctor Molea. Sí, presidente, a ver. Recondo luego. Sí, doctora Camaño. La primera cuestión que tengo para comentar respecto al planteo que hace el consejero es que también las costumbres son fuente del derecho. Lo que se hizo en la comisión con el voto de 6 consejeros, porque tan solo 2 consejeros acompañaron, o sea, 1 y el propio voto, al consejero Tonelli, es hacer lo que la comisión venía haciendo, que era que cuando uno de los consejeros de esta dupla que se arma para la revisión, que por cierto, también me gustaría dejar en claro, la subcomisión solo prepara un informe y todos los consejeros, pertenezcan o no pertenezcan a la comisión de admisión, tienen la posibilidad, de selección, perdón, tienen la posibilidad de impugnar. O sea, el derecho a impugnación no se le quita porque es algo inherente a todos los consejeros, porque de hecho la impugnación la resuelve el conjunto de la comisión y entonces tiene la posibilidad de hacer su presentación. Para mí es importante que quede claro que esto es lo que la comisión venía haciendo. Es cierto que, como dice el consejero Tonelli, han habido un par de excepcionalidades. ¿Por qué las tildamos de error? Son excepcionalidades que no se hicieron en mi gestión. Tampoco creo que se hicieron en la gestión del doctor Culota, son anteriores. Porque en realidad quien debía haberse excusado no se excusó y entonces se sorteó. Después que se sorteó, para saldar ese error, se hizo la excepcionalidad. O sea que la norma de esta costumbre, que es fuente del derecho, es que cuando vamos a hacer integración de subcomisiones, si hay alguien que se excusa, la dupla queda excusada. A mí me parece bien el planteo que está haciendo el consejero Tonelli, en el sentido de que para el futuro podamos escribir alguna cuestión que resuelva el tema y que no queden más dudas, y que tampoco haya excepcionalidades. Porque uno de los problemas graves que estamos viendo es que en el Consejo hubieron demasiadas excepcionalidades. Entonces yo con mucho gusto me parece que el planteo desde el punto de vista de la lógica suena absolutamente viable, pero no es lo que se hizo y no es lo que se estaba haciendo en la comisión.
como está planteado en estos términos que aparenta tanta gravedad, vuelvo a reiterar, la subcomisión produce un informe, resuelve la comisión. Por otra parte, durante esta pandemia, nosotros hemos resuelto, y ustedes han aprobado, la comisión ha aprobado, una disposición por la cual está en línea la información de la subcomisión. O sea que toda la información de la subcomisión a los efectos de esa impugnación que tenemos todos los miembros de poder realizar, está en línea para que no tengan que pedir la documentación. Digo esto porque presentado de esta manera aparece como algo que no es correcto. Y honestamente no me voy a prestar a nada que no sea correcto. Lo quiero aclarar perfectamente. Acá no hay una víctima de la burocracia. Acá hay una persona que ha participado durante todo este tiempo, no sé si hizo este planteo o no lo hizo, pero por cierto, aparentemente no tuvo éxito, como tampoco tuvo en esta oportunidad, y entonces le propongo que lo que tendríamos que hacer con este tema es reglamentarlo, escribirlo, poner en el reglamento que si un consejero de una subcomisión tiene esta contrariedad, se lo resortee. Y la comisión con mucho gusto va a hacer aquello que esté reglamentado, porque son las reglas limpias las que tenemos que ejecutar. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, doctora. El doctor Molea. Muchas gracias, señor presidente. Hace unos días, creo, en la reunión anterior o en labor, escuchaba una argumentación del doctor Culota con otro tema, donde él planteaba en relación a los jurados docentes, jueces, que, más allá de que no estaban en la ley, había ayudado, y era una costumbre, que había ayudado y había permitido mayor agilidad en el desarrollo de los exámenes para los concursos. Y la verdad es que tomo de ese argumento, que también hoy, buscando un consenso, no lo hemos tratado ni hemos querido imponer una mayoría, sino discutir y seguir analizando el tema, porque creo que es razonable el de analizar cuestiones que, aunque no estén normadas, ayudan al buen funcionamiento y se han transformado en una costumbre. Y como bien dijo la doctora Camaño, los usos y costumbres son fuente del derecho también. Y ante eso, creo que en este tema hay que ser muy claros en función de que ya lo discutimos en la comisión. En esa comisión hubo una votación donde 6 consejeros votamos de una manera y 2 de otra. También entiendo que esta manera, esta costumbre en la que se venía funcionando, no se ha planteado en otros tiempos, ni tampoco, porque lo que estuve buscando no lo ha planteado el doctor Tonelli en otros tiempos, cuando ya hace más de 4 años que es consejero, y lo plantea hoy, con lo cual todos nos hemos acostumbrado a trabajar de esta manera. También quiero recordar que votamos por unanimidad la conformación de estas subcomisiones en esta oportunidad, pero en la anterior, hace 2 años, cuando presidía el doctor Culota la comisión de selección, no tuvimos unanimidad de criterios y tuvimos que forzar una votación para poder conformar estas subcomisiones. Y fue una votación que salió empatada y que, ejerciendo el derecho de voto doble el doctor Culota, se conformaron las subcomisiones de una manera donde no había consenso. Pero así todo, creo que el criterio que se utiliza en la subcomisión es la de buscar espacios donde los consejeros de a 2 podamos buscar consensos, trabajar en conjunto, que de esa subcomisión podamos intercambiar opiniones para poder encontrar un punto de encuentro en ciertos criterios, y que no es lo mismo la conformación de una subcomisión que el tratamiento individual de un tema. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Por algo están divididas en subcomisiones y no somos los 13 consejeros de manera individual quienes entramos al bolillero. Y esto lo es porque de alguna manera el espíritu de la subcomisión es que esa subcomisión, luego de estar integrada, se transforme y se amalgame en un solo espacio en común. Y ese solo espacio lo integramos 2 consejeros. Es por eso que creo, y lo voy a argumentar y comparto con la doctora Camaño, que quizás lo debamos reglamentar.
pero aunque esté reglamentado voy a seguir defendiendo el espíritu de que la subcomisión se transforma en un único espacio de 2 consejeros que nos exige buscar consensos y trabajar en conjunto. Yo he tenido la suerte de integrar subcomisión con la doctora Camaño, con quien hemos tenido muchas reuniones, discusiones, charlas, debates, y no siempre es fácil ponernos de acuerdo, pero lo hemos hecho. Y ese es el espíritu que buscamos en estos espacios. Es por eso que yo creo que si no habría subcomisiones, seríamos cada consejero individualmente el que pueda trabajar e informar sobre esto. Y no lo es así. Y lo es porque el espíritu es otro. Entonces, yo creo que como cuando se conforma una subcomisión, de los 2 consejeros se transforma en un espacio único, si uno se excusa naturalmente, el otro queda también excusado porque lo arrastra esa decisión. Y esto es algo que ha ocurrido siempre, y que ha ocurrido y nunca hubo un problema, nunca hubo un inconveniente, ni siquiera ha habido en otros tiempos una posición o una presentación de impugnación por esta cuestión. Y así lo hemos entendido en la Comisión de Disciplina. Y la verdad es que lo hemos tomado con mucha naturalidad, porque, y esto creo que hay que dejarlo muy en claro, como lo decía la doctora Camaño, que no estamos modificando nada de cómo venía funcionando, que no estamos cometiendo una irregularidad, no estamos buscando una excepción. Comparto que hemos discutido hace unos días atrás la cuestión de que se utilizaban algunas excepciones para convertirse en regla general, como fue la de los traslados, que hoy está muy en vigencia, y que esto es una costumbre por la cual todos los consejeros la hemos aceptado siempre. Así que yo creo y comparto el criterio de la doctora Camaño, y si falta reglamentar para adelante, yo creo que el año que viene, con la nueva conformación de las comisiones, de las subcomisiones, perdón, podremos analizarlo. Creo que en reglamentación que preside la consejera Siley podemos tratar el tema, pero aunque lo tratemos y lo reglamentemos, voy a seguir insistiendo con que la subcomisión se convierte en un espacio único que obliga a los consejeros a consensuar temas, y que ese espíritu es muy sano para la vida democrática de este Consejo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, doctor. La doctora Siley. Gracias, presidente. Sí, perdón, Ricardo. En el mismo sentido de lo que plantea el consejero Molea, coincido en el planteo de fondo respecto del objetivo de una subcomisión, que aparte está conformada por 2 personas, por 2 consejeros, es decir, que no es que en esa subcomisión pueda haber un sistema de mayoría o minoría, sino que el espíritu y la naturaleza es para que se consensúe y la postura sea única de la subcomisión, y que por ende, si la subcomisión no es un consejero quien se excusa de participar, sino que es la subcomisión. No es que a esos efectos se puede excluir a una persona, sino que lo que queda apartada es la subcomisión en función de una excusación, no hay una exclusión, digamos. Y que, bueno, obviamente podemos ya comenzar a trabajar y a recibir propuestas de la Comisión de Reglamentación para que cada uno emita el proyecto, la propuesta que le parezca, si se genera estas dudas o este vacío reglamentario. Está la una que puede surgir en miles de temas y surge muchas veces en otros aspectos, así que podemos trabajar en un proyecto y recibir propuestas de otros consejeros desde la Comisión de Reglamentación, pero coincido en que en mi interpretación es que no hay una confusión en esto, la subcomisión es una sola. Gracias, presidente. Bien. Gracias, doctora Siley. Doctor Recondo. Gracias, presidente. En primer lugar, quisiera decir que la costumbre es la última fuente del derecho, cuando las otras fuentes del derecho no resultarían aplicables, por ejemplo, leyes o reglamentos análogos. En este caso, como citó creo que el doctor Tonelli, están los reglamentos de las cámaras de apelaciones en punto a recusaciones o excusaciones. Y quiero decir que esto no es el derecho solo de las comisiones, acá está el derecho de los participantes en los concursos, porque tenemos que tratar de preservar, ¿no es cierto?, la transparencia en materia de concursos, y aquí
con la excusación de un miembro de la subcomisión, se está excluyendo a otro que a lo mejor podría dar alguna generación de suspicacias. Es por eso que en eso sí yo discrepo con el doctor Tonelli, que dice que en los otros casos prestó la conformidad del otro miembro. Y yo creo que no es un problema de conformidad. Nosotros tenemos una carga pública y estamos interviniendo en un concurso y nos están observando y los participantes están observando, y aquí hay una excusación o puede haber una recusación mediante la cual puede haber un ardid para separar al otro consejero que está interviniendo. Creo que deberíamos aplicar, o sea, para mí, coincido con el doctor Tonelli, ha sido un error que hemos estado cometiendo en este punto, por lo tanto, no creo que debamos hacerlo para el futuro. Esto debemos aplicar por similitud, por analogía, el reglamento de las cámaras, en donde incluso cuando se excusa un vocal, y usted lo sabe bien, señor presidente, lo deben aprobar los otros dos jueces y pueden incluso rechazar la excusación, porque esto hace a la transparencia del sistema. Vuelvo a repetir, es peligroso que los participantes vean que se excusa uno de los miembros de la subcomisión, incluso a veces sin dar ninguna explicación técnica, dice motivos personales, y es separado el otro consejero, y esto no hace a la transparencia del concurso. Por lo tanto, yo creo que es una carga y que lo debemos modificar en este mismo momento. Perdón, voy a contar porque fui aludido. ¿Me permite una interrupción? Voy a contar porque fui aludido. Porque hay dos cosas que no estoy de acuerdo con el doctor Recondo. Yo di los fundamentos por los cuales me excusaba. Por vos, Alberto. No, pero lo digo, me parece que acá hay un error importante. Primero, que yo expliqué por qué me excusaba porque había personas de mi vocalía concursando. Con lo cual entiendo, después discutiremos cómo es el tema pero si yo entiendo que no puedo corregir las impugnaciones cuando hay gente de mi vocalía concursando. Presidente, ¿me permite una interrupción? Porque me parece que estamos hablando de un caso específico. ¿Me permite que pueda terminar porque fui aludido? Y el segundo tema, el doctor Tonelli no está excluido del concurso. Él puede presentar un informe personal y en consecuencia el trabajo de los subcomités son distribución de tarea, que no impide que todos los demás que no participan en el subcomité puedan corregir, puedan efectuar un dictamen propio, con lo cual a nadie se excluyó. El único que estoy excluido del concurso es aquel que se excusó porque hay gente de mi vocalía. En consecuencia, el doctor Tonelli va a votar al final, va a votar en todas las votaciones que se produzcan acá en adelante. Solamente no va a intervenir en la impugnación. Es un tema que debe ser aclarado. Ahora sí, la doctora, primero Sánchez Herrero y después la doctora Camaño. ¿Me permite una interrupción, doctora Sánchez Herrero? Sánchez Herrero. Sí, por supuesto, por supuesto. Le agradezco muchísimo. Miren, me parece que es muy grave seguir tratando de poner esto en el marco de la transparencia del sistema, porque lo que están haciendo es diciendo que hasta hoy no fueron transparentes en el sistema. ¿Qué hicieron durante todo este tiempo? No fueron transparentes en el sistema. Entonces, por favor, cuidemos lo que estamos diciendo, porque se han nombrado muchísimos jueces con este sistema. Las subcomisiones se han integrado así, salvo en 2 casos en los que no se integró de esta manera y se integró erróneamente con alguien que tenía que haberse excusado también. Tengan cuidado con lo que dicen, señores. Ustedes están diciendo que el sistema no fue transparente. O sea, que hasta aquí vinieron haciendo todo de manera irregular y que ahora quieren hacerlo bien. Y que para hacerlo bien hay que hacerlo como ustedes dicen. Entonces, me parece que tenemos que tener mucho cuidado porque lo que nosotros estamos examinando en las subcomisiones y en las comisiones son las cualidades de los jueces. Y esto no tiene que tener lugar a dudas. El sistema es este. Por más que ustedes quieran decir que pongan la Cámara, la Corte, todo lo que quieran.
el sistema que se utilizó es el sistema que se utilizó durante todo este tiempo. Durante los últimos 4 años se utilizó este sistema, salvo en 2 oportunidades, en donde la comisión admite que se trató de un error por no haberse excusado el otro miembro de la subcomisión. Entonces, me parece que se están excediendo en la victimización. No estamos excluyendo a nadie. El señor consejero va a poder hacer su aporte, porque lo podemos, vuelvo a reiterar, la subcomisión hace una calificación que está a la vista de todos y que todos podemos impugnar. Gracias, presidente. Gracias, doctora Camaño. Gracias, Marina, por permitirle el uso de la palabra. Lo escuchamos, bueno, a Sánchez Herrero, sí. y después doctor Víctor. Bueno, a ver. La verdad es que me parece que acá nos está planteando que antes no hubo transparencia, porque expresamente el doctor Tonelli dijo de que la diferencia estaba en que se prestaba el consentimiento y que esta vez él no prestó el consentimiento, es decir, él no dio su aprobación a ser removido. Coincido con el doctor Recondo respecto a que podría existir la posibilidad de avanzar sobre esto en estos términos, más allá de cómo se hizo antes. Nosotros, los consejeros somos nosotros y somos ahora, así que la verdad es que podemos tener revisión de situaciones pasadas sin siempre estar valorándolas ni juzgarlas. Podemos objetivamente analizar y decir, esta situación no estuvo bien, inclusive en casos, porque a nosotros mismos nos ha pasado que en la integración entre el año pasado y este año podamos tener una distinta visión. Pero dado que lo que va para la recusación funciona para la excusación, me parece que sí lo tenemos que poner en orden. O por lo menos para mí, planteado que fue el tema, me puse a analizarlo y dije, esto puede de alguna manera, y sin decir que nadie en particular lo haya hecho hasta el día de hoy, pero sí podría darlo, y por eso comparto el hecho de revisarlo, que vayan planteando, este no me gusta, entonces le recuso al de al lado, esto, porque si fuera así, lo primero que tendríamos que hacer es empezar a analizar con profundidad las causales de excusación o recusación. Bien que yo hasta ahora, para mí, bastaba con que el doctor, un ejemplo, digo el doctor Lugones porque estamos hablando del doctor Lugones en este caso, dijera, hay motivos personales por los que no, y para mí ya estaba, porque si el consejero la alegaba, para mí tenía que ver con su visión respecto a su tarea. Pero quiero ser clara respecto a que ni veo fantasmas de no transparencia, simplemente me parece que puede haber un vacío, que para mí ahora voy a explicar por qué no hay un vacío, no es costumbre y es legal lo que está planteando el doctor Tonelli, que es mejor dejarlo por sentado. La costumbre es fuente de derecho en la medida que no sea contrario a él, o en la medida que no estuviera específicamente regulado y no le estuviera o le estuviera integrando. En este caso yo creo, y la verdad es que lo estoy volcando para analizar entre todos, porque estoy convencida de esta situación, pero es un análisis que hago. Para mí el artículo 30 de la ley del Consejo, al derivar, o sea, no ya por analogía del artículo 19 del Código, sino el artículo 30 del Consejo, al derivarnos a los reglamentos de Cámara y de Corte, para mí es legal, digamos, la incorporación, es decir, lo que nosotros no tuviéramos reglamentado nos deriva esos reglamentos. Y en esos reglamentos está establecida la integración de las cámaras y está establecido cómo funciona cuando un miembro de una sala por algún motivo no pueda participar. Por eso yo no creo que esto sea una cuestión de costumbre y creo que tenemos una regulación legal, no expresa por nosotros, sino por derivación del artículo 30, que hace que se aplique lo de las cámaras. Esa es la visión que yo tengo del tema respecto a que, no obstante, podemos después dejarlo por sentado y por escrito en nuestros reglamentos, pero creo que hoy legalmente aplicamos lo de las cámaras porque el artículo 30 nos deriva la aplicación de la integración de las cámaras. Y solo para cerrar, decirles que yo sí, a ver, yo entiendo lo que plantea Diego, el doctor Moleda, perdón, respecto a lo que él interpreta que es el espíritu de la comisión. A mí me cuesta darle esa lectura que le da el doctor Molea al tema, porque con ese criterio funcionaría lo mismo respecto a una Cámara, o sea, si se va uno como está pensado para la decisión conjunta, para el debate conjunto, para el análisis conjunto. Entonces la verdad es que me cuesta. Para mí el hecho de ser uno o ser más de uno es un criterio de algo más colegiado o unipersonal, no tiene que ver con que tengan que trabajar en tándem.
pero eso es una visión personal, y no tiene que ver con que no crea que la interpretación del doctor Moleda pueda ser. Esa es la interpretación que yo le doy. Ahora, en cualquier circunstancia creo que nosotros legalmente nos rige por derivación el reglamento de cámaras, que es muy clara la integración de la Cámara en caso del planteo, que lo que el doctor Tonelli planteó puntualmente es que en otros momentos se hizo con el consentimiento. De cualquier manera, me parece que podemos empezar a hablar un poco de lo que pasa hoy y lo que vemos todos nosotros hoy, porque siempre estamos yéndonos a otros momentos como si eso justificara alguna decisión que pudiéramos tomar hoy. Sinceramente, señores, lo digo, yo creo en la teoría del órgano, creo en la vida de los organismos, creo que las personas vamos y venimos, pero realmente tratemos de concentrarnos en lo que nos está pasando y lo que estamos viendo hoy los consejeros. Yo lo que hoy veo es que se plantea una cuestión en la que un consejero que tiene el derecho de ver, ¿se entendió, no? El derecho del deber, de actuar en un determinado sentido, que está diciendo que lo quiere hacer, y que la verdad es que quiere que lo revisemos nosotros a ese pedido. Es nada más. No obstante, no creo que es costumbre, doctora Camaño, yo creo que es legal la derivación, pero es una visión que tengo y la vuelco para que la veamos entre todos. Doctor Ustarros y después el doctor Recondo. O salvo que tuviera que responderme, el doctor Recondo me tenga que por lo que yo dije. ¿Sí? Por lo que yo dije. Sí. Le da la palabra a doctor Sí, Ross, cómo no. ¿Me permitís, Jerónimo? Sí, Gracias. Sí, doctor Recondo. Alberto, primero, quería decirte que tu excusación está perfectamente hecha, no me refería a eso. Y con Graciela, enojándote no aumentás el peso de los argumentos. Yo lo que quiero decir no es que no haya transparencia, quiero decir que siempre se puede mejorar el sistema y es lo que estoy tratando de explicar. Coincido con Marina que debe ser aplicable el reglamento de las cámaras, porque también sería más prolijo que cuando un consejero se excusa, o supongamos que en vez de excusarse es recusado, y bueno, después hay que pronunciarse si esa recusación corresponde o no. Y con la excusación lo mismo, sería más prolijo que de aquí en adelante, cuando alguien se excusa, se apruebe la excusación por parte de los miembros o de la comisión. Y vuelvo a repetir, no estoy diciendo que el sistema esté mal. Creo que las cosas son perfectibles y lo que estamos proponiendo es una manera de hacer más cristalino el tema de los concursos. Eso quería decir. Doctor Ustarros, perdón, la doctora Camaño. Interrupción. Doctora Camaño. Sí. Para mí el enojo es algo muy importante, mi querido Ricardo. Forma parte de los sentimientos, y lo que menos tengo acá son sentimientos. Esto que ve usted es temperamento. Temperamento frente a un planteo que yo advierto que no está en el cauce en el que corresponde. En el cauce que corresponde es, hasta acá estamos haciendo esto, vayamos a cambiarlo. Pero bajo ningún punto de vista puede ser más transparente, menos transparente. Me parece que si hablamos de más transparente, lo que estamos diciendo es que esto está poco transparente. Bueno, si está poco transparente, hace 4 años y más lo vienen haciendo de esta manera. Entonces, en ese contexto deberíamos decir, bueno, votemos ahora lo que quiere el consejero Tonelli, pero traigamos todos los concursos para volver a hacer nuevas subcomisiones. Si no, no tiene sentido, estaríamos buscando una excepcionalidad. Y esto es lo que a mí siempre me hace ser temperamental, las excepcionalidades. Porque las excepcionalidades son de mucha posibilidad de manejo, de discrecionalidad. Entonces, cuanto más tengamos claro que hacemos lo correcto, hacemos lo que viene siendo, hacemos lo que está en el reglamento, más transparente es. Gracias. Gracias, doctora Camaño, doctor Ustarros y luego la doctora Pilati. Gracias, presidente. Bueno, para resumir y conceptualizar, creo que bienvenida cualquier discusión reglamentaria a futuro que
establezca parámetros reglados respecto de qué se debe hacer en uno u otro caso, cómo se debe conformar el binomio, me parece que está bien, discutámoslo, planteemos un esquema reglamentario claro, que sea superador del estado de situación histórico de cómo se manejan los concursos. A ver, seamos claros, la intervención de los que tenemos los consejeros se sortea, respecto de lo que estamos hablando, se sortea un consejero para calificar antecedentes. Bien. A principio de año o a fin de año se eligen siempre las autoridades, desde las regladas por ley, presidente, vicepresidente del órgano, presidentes y vicepresidentes de las 4 comisiones, los binomios en el caso de la comisión de selección, los 4 binomios para atender a la resolución de las impugnaciones de los postulantes en el marco de los concursos públicos de antecedentes. Lo que siempre se hizo todas las veces, salvo 2 excepciones, las cuales voy a especificar, fue que, ya sea por recusación o excusación de uno de los consejeros del binomio, o porque haya intervenido uno de los consejeros del binomio en la calificación de los antecedentes, ese binomio queda fuera. Solamente 2 veces no pasó esto. ¿Por qué? Porque el doctor Tailade se había excusado, no se había tomado nota, se había sorteado la comisión que integraba el doctor Tailade con el doctor Cabral, con Luis, y posteriormente a ese sorteo en el cual habían sido designados Tailade y Cabral, se advirtió en la comisión que no se había tomado nota de la excusación de Tailade, entonces se subsanó ese error de consenso entre los consejeros, integrando al doctor Cabral con otro consejero. Bien, ahora nosotros tenemos una norma, esto se elige para todo el año se elige el binomio, y acá hay una cuestión que es muy clarísima, que acá no se está afectando ningún derecho ni del doctor Tonelli ni de nadie. Tanto es así que no se afecta ningún derecho, y por eso no es aplicable el criterio de que se aplica en las cámaras, porque el doctor Tonelli, cuando en los 15 días que tiene la subcomisión sorteada en estos casos, que creo que es la de la doctora Camaño y la del doctor Molea, presente su dictamen de resolución de las impugnaciones planteadas por los postulantes, puede presentar un dictamen de disidencia. Y como ha pasado también 1.000.000 de veces, el dictamen de mayoría y en definitiva tratado en plenario y de conformación de ternas y demás, puede ser el de disidencia. Digo, no se está vedando, la doctora Camaño lo explicó muy bien, nosotros mismos votamos un reglamento en el cual los elementos para analizar las impugnaciones de los postulantes están disponibles. Cualquiera de nosotros 13 puede presentar un dictamen, cualquiera. Entonces, la analogía con lo que pasa en las cámaras respecto de la recusación o excusación de uno de los miembros y la no intervención del compañero de sala, no es aplicable a este caso por el simple hecho que acabo de mencionar. El doctor Tonelli puede presentar hoy, mañana, cuando quiera, el dictamen de resolución de las impugnaciones que considere el doctor Tonelli y todos los aquí presentes, salvo el doctor Lugones. ¿Por qué? Porque se excusó. ¿Por qué se excusó? No se excusó. Lamento haber escuchado la palabra ardid. Se excusó porque la secretaria letrada de su vocalía está participando en un concurso. Digo, más claro, echémosle agua. Me parece que el procedimiento arreglado que tenemos está para sustanciar los concursos. Tiene plazos, el doctor Molea y la doctora Camaño tendrán para los concursos en los cuales planteó esta impugnación el doctor Tonelli, tendrán los 15 días que prevé el reglamento, lo presentarán, el doctor Tonelli o todos los aquí presentes, salvo el doctor Lugones que se excusó, podremos presentar otro dictamen, se generará el debate, se votará, pasará al plenario, previamente se harán las entrevistas personales y se requerirán, para cerrar este trámite que es competencia primaria del Consejo, se requerirán la mayoría calificada de 2/3 partes para remitir la terna al Poder Ejecutivo en los términos que nos da la competencia y nos ordena la Constitución Nacional. Entonces, me parece que
bienvenida toda discusión, pero en el libre juego de la democracia y en un órgano colegiado, en la cual hay representaciones estamentarias y políticas de diversa índole, se discutió en la comisión de selección y, como bien dijo la doctora Camaño, no se hizo más que sostener el criterio histórico. Digo, vayamos a discutir el año que viene o cuando sea y decidamos un reglamento que regule las excepcionalidades y de qué forma, me parece perfecto, discutámoslo, no hay ningún problema. Ahora, tampoco hay un problema en lo que planteó el doctor Tonelli, me parece que está en todo su derecho plantear que ante una acusación se integre a su persona con otro miembro de la comisión. Ahora, lo votamos y salió 6-2. Digo, sometámoslo a votación acá, me parece que es claro, me parece que lo que subyace de fondo en cuanto a la afectación de un eventual derecho, en este caso del doctor Tonelli, no hay un perjuicio concreto, y tanto es así que no hay un perjuicio concreto que puede presentar el dictamen que quiera mañana, pasado, antes que lo presente la subcomisión. Digo, es un procedimiento ordenatorio en el cual se eligen para el año los integrantes de las comisiones y se eligen para el año los integrantes de las subcomisiones que tienen como competencia primaria, pero no exclusiva, llevar adelante el concurso una vez que los postulantes plantean impugnaciones. Así que, señor presidente, en términos concretos, solicitar que si alguien más tiene algo que decir, pero que votemos. Yo propicio el rechazo y que consten en acta todas las manifestaciones, el rechazo al planteo de nulidad de estos dos concursos, el concurso 418 y 430, efectuado por el doctor Tonelli. Gracias, presidente. Doctora Pilati, y después le voy a pedir la palabra al doctor Recondo. Sí, señor presidente, miren, en un primer momento, cuando empezamos a debatir este tema, la verdad que se encontraba sustento legal o de razón en ambas posturas, tanto en la de la consejera Camaño como en la del consejero Tonelli. Pero a partir de la intervención del doctor Recondo, creo que queda claro que hasta aquí se ha venido utilizando un criterio para resolver este tipo de situaciones, y que si esto creen que hay que modificarlo, bueno, que a partir de ahora se lo remita a la Comisión de Reglamentación, en tanto habría una laguna en la reglamentación, y se fija un criterio como lo venimos fijando para otros aspectos, que indudablemente vemos que tenemos una reglamentación que era bastante flojita y que daba lugar a muchos huecos, o sea, mucha posibilidad de arbitrariedad en las decisiones según el caso, según cada cual. Entonces yo creo que la mejor manera de evitar estas situaciones indeseadas es seguir fijando criterios en cada uno de los aspectos que vayamos, digamos, descubriendo por situaciones concretas que se van dando, a los efectos de que aquí en adelante nadie tenga dudas de cómo resolver la situación. Porque la verdad que no está bueno esto de que cuando yo estoy o soy mayoría, decido de tal manera porque soy transparente, pero cuando yo no estoy o no soy mayoría, decido de otra forma porque se puede dar a suspicacia. Y esto tiene que ver, digamos, no coincido con la consejera Marina en el sentido de que no tenemos que tener en cuenta lo que se hizo en el pasado. No. Yo creo que en este caso, como en todos los casos de la vida, hay que tener en cuenta, sobre todo en política, lo que se hizo antes, porque tiene que ver con la coherencia intelectual de nuestros actos y de nuestras decisiones. Entonces, si hasta acá hemos venido resolviendo estas situaciones de determinada manera y hoy no hay una norma legal que diga que tenemos que actuar de otra manera, pues debemos actuar de la misma manera que se hizo durante los años anteriores. Si creen que hay que modificar, dictar una nueva norma para fijar un criterio que fije reglas claras y que nadie tenga lugar a confusiones de aquí en adelante, se hará como corresponde. Pero hoy, en este caso, no podemos resolver de una manera distinta como se vino haciendo, porque, insisto, o sea, tiene que ver con la lealtad y la coherencia intelectual de este órgano que
sí, si estuviéramos resolviendo de otra manera, es como que además estamos ratificando que lo que se hizo hasta acá estuvo muy alejado de la transparencia, y creo que no nos hace bien como institución. Así que acompaño la decisión de la consejera Camaño, de Ustarroz y de los que se manifestaron en el mismo sentido. Muchas gracias. Doctor Tonelli, me pidió la palabra. ¿Le puedo contestar a la doctora Pilati una cosita? Sí, Doctor Tonelli, ¿le permite? Sí, sí, claro. No, Inés, por supuesto que entendí perfectamente lo que planteaste. Yo tengo, por suerte, bastante coherencia intelectual entre lo que hice ayer, el año pasado, hace 5 años y hoy. En general, lo que sí tengo es capacidad de revisión, y he podido rever posturas, muchas gracias al ejercicio de este cargo, muchas gracias al ejercicio de este cargo. Así que no estoy haciendo un planteo respecto a eso, porque para mí eso es crecimiento de todos, inclusive del organismo y del cuerpo. No tiene que ver con eso, tiene que ver cuando yo siento que se justifican no revisiones o posturas, que es una visión personal, no es ni acusatoria al resto, siempre no, porque antes se hizo así, porque antes se hizo así. Señores, hoy somos nosotros, y aún muchos de nosotros que venimos desde hace más de un año podemos rever postura, porque eso en muchos casos es revisión y básicamente es crecimiento. Pero coincido que tenemos que dejar muy en claro que la revisión tiene que ver con entender de que hay algo que podemos mejorar, y no probablemente con generar un manto de duda respecto de otros momentos. Yo en lo personal creo que hay un argumento legal respecto de lo que dice el doctor Tonelli, ni analogía ni costumbre, legal, y eso fue lo que planteé, pero quería aclarar lo de la doctora Pilati, porque no tiene que ver con una incoherencia intelectual, sino con una revisión de posturas, que en muchos casos es mucho más coherente que mantener la anterior. Gracias. Doctor Tonelli. Gracias, presidente. Mire, quería hacer alguna precisión. En primer lugar, que quede claro que yo no cuestiono todo lo que se haya hecho en el pasado, porque si a la hora de excluir una subcomisión, porque uno de los integrantes estaba excusado, el otro integrante de la subcomisión no se sintió afectado, no sintió cercenado su derecho y no hizo un planteo, me parece perfecto. Yo solo cuestiono lo que se hizo en 2 concursos, en el 418 y en el 430, en los cuales, antes de que se hiciera el sorteo, yo planteé esta cuestión. Cuestión que ahora algunos consejeros han encontrado razonable, opinable y con fundamento, y están dispuestos a modificar el criterio para el futuro. Y digo modificar el criterio porque no hay que modificar el reglamento, porque el reglamento, como quedó claro, nada dice de esto. Ahora, lo que yo no entiendo muy bien es esa obcecación de que se está dispuesto a cambiar el criterio para el futuro y no se está dispuesto a cambiarlo en estos 2 casos en los que yo hice el planteo con antelación. Es decir, no estoy haciendo un planteo ex post facto, no estoy pidiendo una retroactividad. Yo el planteo lo hice antes de los sorteos. Entonces, si los consejeros encuentran razonable un cambio de criterio para el futuro, no entiendo por qué no podemos aplicar ese cambio de criterio a estos 2 concursos y exclusivamente a estos 2 concursos, que son los únicos en los cuales ha habido un planteo de parte de un consejero, que es mi planteo y hecho con anterioridad. Gracias, presidente. Por nada, doctor Tonelli. ¿Quién? Y votado en la comisión. Sí, arbitrariamente. Bueno, del doctor Perdón, Molina. la votación no puede ser nunca arbitraria. Usted es un hombre que proviene de una Cámara de Diputados, que es un ámbito en el que se elige, se vota. La no hay ninguna arbitrariedad. 6 consejeros estuvieron en desacuerdo con el planteo suyo, consejero. Carece de fundamento esa decisión. Y orden y la palabra. Y el doctor Molea y doctora Silvia después. La verdad es que creo que hay cosas que debemos dejar en claro, porque yo creo en las instituciones y en el respeto a las instituciones. Y es absolutamente falso querer hablar solamente del hoy, cuando tenemos una historia y tenemos un tiempo donde hemos actuado como institución. Entonces, sobre eso, no puede haber una doble vara. No puede ser que ahora
algunos quieran plantear una victimización porque no se dan las cosas de su manera cuando hace pocos meses atrás la hacían de otra. Comparto con la doctora Pinati Vergara lo de la coherencia intelectual. La verdad es que hay temas que tampoco uno los trae, pero nos obligan estas discusiones a traer a la memoria lo que ha pasado en el pasado y lo que ha pasado en el pasado próximo. Porque si no pareciese que hoy hay un avasallamiento institucional, cuando es todo lo contrario. Hubo avasallamiento institucional antes, y por ese respeto a que las cosas continúen mejorándose y a respetarlas hoy, es que aceptamos analizar y discutir, y tenemos una enorme mirada democrática. Pero lo cierto es que me obligan a plantear algunas cosas, porque si no pareciese que hoy hay víctimas que fueron victimarios en el pasado y están poniéndose en un lugar que no corresponde. Y hay cosas que tengo que plantear, así como planteamos lo de los traslados, que fue una irregularidad que no se ajustó a la Constitución Nacional. Y sobre eso no hay ley mayor que la Constitución Nacional, y este cuerpo no la cumplió. Y esto es algo que lo quiero plantear, no la cumplió en el pasado. También, sin hablar de consejeros que ya no están, plantear situaciones que pareciese que eran comunes en la práctica anterior en este Consejo, cuando en un concurso, luego de un trabajo enorme de las comisiones, de los consejeros, de las entrevistas, de haberse votado en una comisión un orden de mérito, de tomar las audiencias, hubo un caso, apenas asumí como consejero, que un consejero quiso modificar, previo al plenario, luego de todo ese trabajo, un orden de mérito a presentar, que por supuesto me opuse en la previa de manera vehemente y temperamental, no enojado como dice la doctora Camaño, porque soy temperamental, y lo evité, esa modificación que pareciese que era algo común antes, porque ese consejero, como si nada, luego de un trabajo de más de un año de manera institucional en este cuerpo, querían cambiar un orden de mérito. Algo que para mí, por mi historia democrática, no lo acepto. No lo acepté en ese momento y no permití que se modifique, y hay consejeros presentes que saben de qué hablo. Entonces también quiero hablar de eso. También quiero dejar en claro, porque lo estamos trayendo, que hubo un momento donde se buscó una mayoría de 2/3 con un consejero que estaba jurando para asumir. Y eso también es anómalo y no se dice nada. Y también quiero decir que la justicia federal está investigando un caso de una mesa judicial que le daba órdenes a algunos consejeros. Entonces, lo cierto es que hay cuestiones que quiero dejar en claro, porque si no pareciese que hoy cometemos atropellos, cuando es todo lo contrario. No podemos plantear que hoy hay víctimas que en realidad fueron victimarios en otro tiempo. Entonces, si quieren, discutamos todo lo que se hizo. Pongamos en discusión y analicemos un montón de cuestiones, pero todas, porque con los traslados yo llegué a escuchar en los medios y algunos consejeros que tienen todo su derecho a decir que había un avasallamiento, cuando lo que se hacía era intentar respetar la Constitución Nacional. Y si quieren analizar de la fuente del derecho y cuál es más importante de cuál, nada es más importante que la Constitución Nacional en nuestro país. Y se violó el artículo 99 de la Constitución en casos que hemos planteado, y no se dijo nada antes. Entonces, hay muchas cuestiones que pasaban que se están corrigiendo, y digo, no las estamos trayendo, pero sí las estamos modificando para bien. Estamos buscando la manera de participar y democratizar un montón de cuestiones. Entonces, me parece que hay una trampa si queremos ponernos algunos en víctimas cuando no lo son. Y lo que creo y lo que se ha asumido es que podemos pensar para adelante de discutirlo. Igual quiero plantear y adelantar, como ya lo dije, que por más que lo reglamentemos, comparto el criterio que la comisión se transforma en un solo ámbito y cualquier otro consejero tiene derecho a presentar el informe que quiera. Y así ha sido siempre. Con lo cual, acá no hay un atropello, ni un avasallamiento, ni una falta de respeto a ningún consejero. Lo quería dejar en claro porque si no, pareciese que todo lo que pasó antes, ahora no lo podemos discutir. Y yo quiero discutir, y quiero hacerme cargo de todo lo que pasó, y no se dice acá también. Gracias, presidente.
Bien, doctora Sile y doctora Jacopo después. Gracias, presidente. Para reiterar que, porque el consejero Tonelli aludió a que muchos de nosotros ahora tenemos otra opinión y que en función de esa otra opinión, ¿por qué no votamos lo que él está planteando? Yo no comparto con su planteo de fondo. Él no, y me parece que es peligroso plantear que alguien está siendo excluido de su participación en el marco de los concursos, o en el marco de las impugnaciones, o en el marco de cualquier etapa del proceso de selección. Nadie está siendo excluido de absolutamente ningún lugar. Esto hay que decirlo con claridad, porque si no, nosotros engañamos a la gente con estas palabras raras. Parece ser que acá alguien se lo está dejando afuera. Sí hubo otros tiempos donde algunos consejeros no los dejaron venir a participar y los tuvieron retenidos por allá, les tuvieron retenido el juramento, no lo dejaron venir a participar. Pero acá no es el caso. Acá hay una actuación acorde al reglamento actual perfectamente contemplada. No hay ninguna cuestión fuera de la ley, no hay ninguna cuestión fuera de la norma. El planteo de derivar luego a la Comisión de Reglamentación cualquier propuesta es un planteo por cuestiones a futuro, como ahora estamos reglamentando la subrogancia de funcionarios, como hemos reglamentado otras cuestiones que se manejan vías excepcionales. Pero en este no es el caso. Este no es el caso. Acá no hay nadie excluido. Como bien detalladamente explicó el consejero Ustarros, todo el procedimiento en materia de selección y la participación igualitaria que se puede hacer en ello. El objetivo de la subcomisión es ordenar el trabajo. Es ordenar el trabajo y que esté en cabeza de dos personas, para que no esté en cabeza de una, llevar ese dictamen, por si el resto no lo hace o no lo quiere hacer. Y es un esquema de ordenamiento de trabajo. ¿Cómo se va a plantear una falta constitucional, o una nulidad, o una exclusión? Usamos esas palabras tan grandilocuentes, y la sociedad, ¿qué va a pensar que estamos haciendo acá? A mí me parece que hay que ser más responsables con lo que decimos, no llevar a la politización al máximo las cosas que se resuelven en este Consejo, y que si tenemos una estrategia política determinada, entonces queremos embarrar la cancha, entonces queremos, bueno, decir que todo funciona mal, bueno, pero lo hagamos con claridad y con sinceridad y con honestidad intelectual. Bueno, listo, quiero embarrar la cancha, bueno, entonces inventamos cualquier cosa para decir que acá alguien está excluido. A mí me parece que es muy grave eso de la exclusión. No me parece menor. No se puede plantear que está excluido, que puede dictaminar y puede presentar algo. Puede presentar su dictamen de disidencia y después puede ser sometido a votación en igualdad de condiciones que el dictamen que haga la subcomisión. Ni siquiera tiene un disvalor el dictamen que haga un consejero aparte. Está en igualdad de condiciones que el trabajo que se le asigna con exclusividad a la subcomisión. ¿Por qué? Porque la subcomisión es una forma de distribuir el trabajo. O sea, me parece a mí que nosotros tenemos que hablar con claridad en los procedimientos que se llevan en el Consejo, y en todo caso, si queremos cambiar el modus de distribuir el trabajo, bueno, se plantea un nuevo reglamento de qué manera distribuimos el trabajo en el proceso de selección. Creo que vamos a estar todo el día discutiendo esto. Me parece que si hay que someter a votación el planteo de Tonelli, sometamos a la votación, presidente, y terminemos con este asunto de caminar en círculo sobre una cuestión que no tiene sustento legal alguno. Bien. Gracias, doctora Sile. Voy a dar la palabra a la doctora Jacopo, después el doctor Culota, y voy a pedir la palabra al doctor Ricondo, y luego voy a poner a votación si no hay nadie más que quiera hablar. Tampoco vamos a estar repitiendo, reiterando y hablando 2 o 3 veces. Doctora Jacopo, usted no habló, escuchamos con mucho gusto. Gracias, señor presidente. Bueno, quería tomar 2 conceptos de los expresados en este plenario, el de la doctora Vanessa y el de la doctora Graciela Camaño, donde hablaban de coherencia, donde hablaban de que no podemos exponer a este órgano. Yo creo que este órgano de la República ya está expuesto inclusive en los fundamentos de la reforma judicial presentada por el Poder Ejecutivo, donde puntualmente
se nos muestra como un órgano donde estamos cuestionados por la sociedad. Creo que eso nos lleva a repensar de que no podemos, sin separar las pasiones o los temperamentos, como los queramos calificar, no podamos revisar un planteo que es totalmente atendible, porque el doctor Tonelli, cuando solicita la revisión de esos sorteos, lo hace en forma oportuna. No estamos poniendo en discusión lo que se hizo con anterioridad o trayendo cada acto o cada resolución críticas al pasado, porque si nosotros no tenemos la capacidad de resolver el presente, realmente el traje nos queda grande, porque cada acto, poder hablar del pasado y que todo el pasado estuvo mal o fue ilegal o fue hecho con torpeza, violando la ley, estamos consolidando el concepto social, ¿sí?, de este cuerpo, que es un cuerpo que enaltece la división de poderes y tiene la obligación de ser el equilibrio del Poder Judicial en una tarea tan, pero tan importante como la selección de los magistrados, que van a ser aquellos que van a controlar el equilibrio republicano. Entonces, no creo que dé este debate para el tono que, más allá de que cada uno tenga el derecho de expresar opiniones, podamos tomarlo como una tribuna, como puedo usar yo la palabra en el ámbito del Senado, donde tengo una función política y puedo tener expresiones desde otra mirada, pero acá es un cuerpo donde tenemos que cuidar desde los gestos, las sonrisas, los rostros y todas las actitudes, porque el idioma gestual es mirado por la sociedad también. Entonces, si este tema está trayendo estas desavenencias o este calor en la discusión, puedo proponer, señor presidente, y si el cuerpo lo estima, que lo pongamos en comisión o pospongamos este tratamiento, pero que esta discusión con el tono que se tornó el día de hoy, la tendríamos que o someter a votación o posponer, pero separar, porque es un tema muy neural y es un momento inoportuno para que le demos a la discusión el tono que el día de hoy le estamos dando. Gracias, señor presidente. De nada, doctora Jacopo. Doctor Culota. Sí, yo no comparto el tono político que se le quiere dar a la discusión. A mí me parece que la comisión en su momento decidió, de acuerdo a la práctica que se venía haciendo, que se hizo durante todo el año pasado en que yo presidí la comisión, y era una práctica aceptada por todos los consejeros, con lo cual se resolvió, esos fueron los fundamentos con los cuales se resolvió. Me parece razonable el planteo del doctor Tonelli para que en el futuro lo consideremos, pero creo que los fundamentos de la comisión, de acuerdo a esa práctica desarrollada durante muchos años, no solamente durante mi presidencia, son fundamentos lógicos y, en definitiva, como era algo no reglado, bueno, se reglaba por la práctica y no está mal eso para mí. Con lo cual yo voy a ser consecuente, más allá de considerar que para el futuro podemos tener en cuenta el planteo del doctor Tonelli, porque es razonable, pero sinceramente no veo que la decisión de la comisión sea nula. Así que yo voy a votar en ese sentido. Muchas gracias. Voy a pedir la palabra al doctor Recondo y después voy a poner a votación, porque me parece que el tema no da para más. No porque Tiene yo la palabra, doctor Lugones. Primero, doctor Tonelli, disculpe que mi excusación, que fue hecha en el sentido que usted sabe que yo no participo cuando hay postulante o concursante de mi vocalía o de mi amistad,
y lo doy, lo explico, lo justifico, entiendo que eso debe ser así. Es más, en algún momento la doctora Camaño por ahí adujo que había algún jurado que había intervenido cuando había gente que trabajaba con él en algún juzgado, cosa que yo dije que me parecía una barbaridad y lo voy a seguir sosteniendo. Quizás solución de parte de eso nos lleve a cerrar la discusión sobre el tema del reglamento. Voy al segundo punto que quiero decir, es que nada impide al doctor Tonelli efectuar un dictamen propio, y en realidad puede ser en definitiva el dictamen que se apruebe, porque ninguno, salvo el que se excusó, o sea, yo, no intervenimos de acá en adelante en ese concurso, con lo cual él puede hacerlo y puede ser el ganador, al final, no hay que ganadores, el dictamen que sea el que predomina al final consiga la mayoría. El otro tema que me gusta es, yo no cometo ardides, doctora Sánchez Herrero, yo sé que usted no me lo dijo por mí, pero voy a aclarar, este consejo no comete ardides, ¿eh? No hay ardides en este consejo. Si lo hubo en algún momento, no me hago cargo, yo no vuelvo para atrás, como dice la doctora Jacopo, no hay ardides en este consejo. Acá, por todos ustedes, yo pongo la mano en el fuego, los conozco a cada uno de ustedes, me parece que son gente absolutamente seria, y cuando se decide de una forma u otra, me parece que se entiende que es así, podemos estar de acuerdo, en desacuerdo, pero en este consejo yo no voy a permitir ardides de ninguna clase. No voy a permitir que se ponga en tela de juicio que esta decisión es irregular. Esta es una decisión tomada, como recién lo acaba de formular expresamente el doctor Culota, clarísimo fue. Esta es la forma que se venía resolviendo, nada impide que se resuelva a futuro de la misma forma. Que se pueda revisar, y todo puede ser revisable. Todo puede ser revisable. Claro, cada una de las decisiones que ha tomado este Consejo en orden a la reglamentación, más aún, como lo dice la doctora Siles, tenemos que revisar todo aquello que nos parezca que no está dando el resultado adecuado. Me parece que es así. Luego de eso, me parece que, vuelvo a insistir, acá no hubo irregularidades, yo no voy a entrar a discutir el pasado, cuando tuve que discutir, lo hice, ya está, lo planteé, es más, planteé un reglamento para modificar cosas del pasado que me entendía que estaban mal, en consecuencia, me parece, los cambios de criterio son válidos, pero cambiar de criterio cuando algo me sale como no me gusta, no me gusta. Voy a ser casi redundante o muy redundante. Se puede cambiar. Hay muchas formas que se puede... A ver, también podemos discutir si es necesario que aquellos que tenemos personas de nuestra vocalía concursando, tenemos que excusarnos. Podemos discutirlo. O tenemos que excusarnos en todo el trámite, o podemos excusarnos solamente en la corrección de las impugnaciones y luego poder votar al final. Todo esto es discutible, claramente puede ser discutible, pero me parece que lo que no podemos hacer es nosotros entrar a pretender, y como lo dijo bien la doctora Jacob, por la verdad que yo estoy de acuerdo con ella, no podemos acá entrar a nosotros tirarnos tierra por la actuación del Consejo, y voy a ser claro, anterior, no en este Consejo. Las peleas acá las hacen públicamente, salen todos los medios, no están en este momento viendo los periodistas a ver qué decimos y qué no decimos. Nos cuestionan, tienen derecho a cuestionarnos, pero me parece que tengamos cuidado. Este consejo, yo dije del primer día que asumí, quiero que sea un consejo de consenso, quiero un consejo transparente y quiero que los concursos sean transparentes y lo más rápido posible. La pandemia nos jugó una mala pasada, malísima pasada, pero el tema la mala pasada que nos jugó a nosotros en relación a lo que está padeciendo el país es nada, es una tontería. Pero me parece que cuidémonos las palabras, respetémonos, seamos sólidos y discutamos todo lo que tiene que ver con nuestros argumentos, que tenemos razón o no tenemos razón, podemos equivocarnos, todos nos podemos equivocar, pero sigamos apostando al Consejo de la Magistratura, porque me parece que se va nuestro honor en esto. No metamos las discusiones políticas partidarias acá adentro. Como yo hice cuando ayer me convocaron en el Congreso de la Nación, en la Comisión Bicameral, no metí opiniones diferentes que podemos tener acá, porque yo no puedo hacerlo, yo no puedo representar al Consejo en temas que el Consejo no está de acuerdo. Entonces, avancemos hacia un mejor Consejo. Le pido, por favor, entiendo el planteo del doctor Tonelli, no lo comparto, y como voté en la comisión, entiendo que si vamos a corregir, se corregirá todo, se corrige hacia el futuro, no pretendiendo corregir hacia el pasado. Les agradezco y voy a poner a votación el dictamen, como viene el doctor Masvélez no usó otra palabra, con lo cual le voy a dar la palabra al doctor Masvélez, y con luego de él terminamos. Bueno, por una cuestión estamental, tengo poca
experiencia en la práctica administrativa de la comisión, porque por una omisión que entiendo que es inconstitucional, la representación de los abogados ha sido indebidamente excluida del ámbito de la comisión de selección, cosa que espero se corrija en breve. Quiero aclarar que trata de honrar el perfil eminentemente técnico que entiendo la Constitución le dio al organismo, y entonces evitar de esa manera cualquier juzgamiento, cualquier prejuicio, y atenerme a lo que estamos discutiendo en el expediente. Creo que en algún punto la discusión de hoy se volvió desafortunada por habernos extralimitado en relación al objeto que teníamos en cuanto a la discusión, y por haber asumido a priori, sin fundamento alguno, que podía haber segundas intenciones, cosa que eventualmente se discutirá cuando haya pruebas suficientes, si es que eso acontece. Comparto los argumentos que planteaba el consejero Starros, compartidos por muchos, en el sentido de que la excusación es a la persona, dos, que crece la relevancia de la excusación o de la recusación en la medida en que crece la relevancia del acto en el que va a participar el recusado o el excusado. Entonces, el trabajo de elaboración es menos relevante a la hora de la excusación o de la recusación que la votación en la comisión o que la votación en el plenario, y que las razones de un principio se hacen cada vez más relevantes. Eventualmente, el organismo podría relevar al consejero que se excusa, o podría solicitarle, digamos, que continúe con la tarea en la medida en que estamos en una etapa preliminar y el grado de relevancia de su intervención es menor, y sí recordarle las razones que él tenía para excusarse, o las razones que había para su recusación, en la medida en que se va agravando su participación y puede ser determinante para la decisión. En ese sentido, así que haya sido una práctica administrativa errada el de extenderle las causales de una recusación o excusación de una persona a otra, ya que, como bien decían varios de los que opinaron antes que yo, esas razones son estrictamente personales. Y en términos de organización del trabajo, es claro que me parece que el razonamiento era el inverso, era preguntarse si un comité que por la excusación o recusación de uno de sus miembros quedaba circunscripto a una única persona iba a estar en condiciones o no de hacer la tarea. Esa es la pregunta correcta. Eventualmente, lo que uno debería hacer es proceder a sortear a ese comité que se constituyó a partir de ese momento en unipersonal y consultar al miembro de ese unipersonal si estaba en condiciones o no de continuar con el trabajo. El punto es que en una situación que todos coinciden no estaba arreglada, y en una situación que eventualmente corresponde discutir, sobre la que corresponde reflexionar y hacer ajustes a futuro, estamos conversando ahora, y el futuro llegó, porque un consejero planteó la exclusión del comité que él integraba, aun cuando se hubiera transformado en unipersonal, era incorrecta, y pedía estar dentro de la lista de los asignados. La comisión entendió que eso no correspondía, y le corresponde a este cuerpo el tratar el recurso que él interpone contra eso. Y en ese punto creo que la decisión correcta y conveniente que deberíamos tomar, en el ámbito de la comisión, constituyéndonos en comisión ahora, o por la vía, digamos, por el procedimiento que les parezca más conveniente, es agregar a ese comité, hoy unipersonal, dentro de la lista de los admitibles para hacer esta tarea, proceder a hacerlo. El simple hecho de que hay un consejero que así lo plantea, la organización del trabajo parece ser más razonable este camino que por el otro. Así que quería aclararle los fundamentos por los cuales voy a votar en determinado sentido ahora. Sin más, gracias, presidente. Bien, gracias, doctor Masvélez. Vamos a poner a votación por el dictamen que viene de la comisión. A los que están en la afirmativa. ¿Cuántos votos, Mariano? Por favor. 8 votos, doctor. 8 votos Bien. por el rechazo. Por el dictamen como venía de la comisión. Claro, por el rechazo del planteo del doctor Tonelli. Por el voto planteado por el doctor Tonelli, por el dictamen, no, en realidad por lo planteado por el doctor Tonelli, por la revisión, digamos. ¿Quién votan por la revisión? Mariano. Mariano. 5, doctor. No hace falta votar, ya ganó. Estaba aprobado con nosotros. Bien, pasamos al punto que sigue.
Bien, el punto siguiente era el anteproyecto de presupuesto del Poder Judicial de la Nación, que entiendo sigue a consideración de la Comisión de Administración y Financiera. Sí. Bien. Sí. Y de seguido, doctor, los 3 dictámenes de la Comisión de Administración y Financiera que se incorporaron en los términos del artículo 4 del Reglamento General al inicio de la sesión. Los paso a leer y si quiere los vamos poniendo a votación. Sí. Bien. El primero es el dictamen que se ha dado en el expediente 15.03059/20, por medio del cual se propone hacer lugar a la solicitud de reconocimiento de la bonificación adicional por título de licenciado en Relaciones del Trabajo de la agente María Patricia Cejas, en los términos del inciso A del apartado 1 del artículo 44 del decreto 1428/73, y liquidar el beneficio requerido a partir de la fecha de presentación de los certificados correspondientes. Puesto a consideración. Aprobado. Bien. Sigue el dictamen que se ha dado en el expediente 14.24.585, por medio del cual se propone hacer lugar a la solicitud de reconocimiento de la bonificación adicional por título de electricista de inmuebles del agente Rodrigo Ezequiel García. Puesto a consideración. Aprobado. Finalmente, dictamen en el expediente 16.06838/19, por medio del cual se propone hacer lugar al recurso jerárquico interpuesto por el doctor Hugo Federico Mecena y abonar la subrogancia ejercida en el Tribunal Oral Federal número 1 de Salta en el periodo que comprenden los días 21 al 31 de mayo de 2019. Puesto a consideración. Aprobado. Bien. Hasta allí el temario, doctor. Bien. Doctor Masvélez, no lo veo. Acá. ¿Qué día? Porque tengo que fijar labor y fijar administración para tratar el tema presupuesto. ¿Cuándo vas a poner labor? Pensaba ponerlo el día jueves. Horario, podemos ponerlo primero labor y después administración. Dale. 10 horas nos reunimos en labor y... Seguimos en administración. Cuando terminamos administración, tratamiento de presupuesto. Bueno, si no hay más nada, damos por concluido el plenario de hoy. Muchas gracias, que tengan buen fin de semana y bueno, que empiece a aflojar la pandemia, por Dios. Gracias, presidente. Es la vacuna. Buenos días. Hasta luego, che, buen fin de semana. Buen fin de semana a todos.